Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a The Body Maker. Vengo a hablar este día sobre un tema muy importante, una polémica que ha salido acerca de la estafa de las proteínas en el mundo del fitness. Um, y no es por menospreciar a nadie, pero me he dado cuenta que la mayoría de personas que está opinando acerca del tema, pues no es que uno se crea el as o el gurú tope, ¿no? O el máximo gold estándar, ¿no? De la industria o de la ciencia. Pero sí quería comentar que, pues bueno, desgraciadamente, desafortunadamente, eh, podría decirse que todos los que deberían de estar involucrados en el área deportiva, sean médicos del deporte, sean médicos, fisioterapeutas, nutriólogos, endocrinólogos y demás, desafortunadamente no estamos involucrados en esta área, ¿no? Y entonces es por esa la razón de que ciertas personas que no tienen conocimiento, tienen pues ciertas bases empíricas o incluso ciertos, ¿qué podríamos decir? Ciertas personas que tienen una base teórica, ya saben, rebuscada, con pocos argumentos válidos, sin criterio, muchas cuestiones así, sin investigación, sin una carrera profesional en el área que les pueda dar las bases suficientes para poder argumentar o hablar sobre dichos temas involucradas en el área del fitness, la musculación, el deporte, la pérdida de grasa y demás, ¿no? Entonces, bueno, debido a esta situación, pues me he dado a la tarea de poder hablar del tema y comentarles que a mí, bueno, me fascina la nutrición, me fascina la nutriología clínica y me encanta aún más lo que es la biología molecular y la genética, ¿no? Y ver todas las áreas médicas desde el punto de vista molecular va a un proceso más profundo. Con esto que quiero decir que, bueno, si ustedes lo ven desde ese punto de vista, o los especialistas más bien lo ven desde ese punto de vista, pueden dar explicación, pueden tener argumentos y pueden resolver las dudas de todas las personas, pacientes o individuos que acudan a un, eh, a un especialista médico o en el área de la salud para la resolución de un problema o de una duda, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues como nosotros no lo hemos hecho, porque esa es la verdad, eh, incluso me incluyo yo, bueno, otras personas con carencia de información, con bases empíricas, con tabús, con pseudociencia, o como le llaman actualmente a la ciencia de boca en boca, la bro science, bueno, se han dado ese lugar y pues han hecho la labor que de cierta manera está bien por la intención, pero no la han llegado a concluir o realmente establecer de la manera correcta. Y entonces, desafortunadamente, tenemos una gran desinformación en el mundo del fitness, la musculación y demás, ¿no? Vaya, hay unas cosas que, bueno, a veces escucho que digo, me sorprende, de verdad me sorprende, pero estas personas hablan con tales argumentos porque desgraciadamente pues desconocen, no solamente aprenden lo que tomaron en un curso, una capacitación de un fin de semana o de un mes, cosas así, ¿no? O sea, la nutrición clínica, la nutriología médica, todas las áreas involucradas en el área de la salud no se puede, o sea, tan solo un tema te llevaría meses. Tan solo ir a profundidad de realmente un tema, por ejemplo, no sé, como la pérdida de grasa corporal, la pérdida de grasa abdominal, o sea, sería tan profundo abarcarlo desde todas sus vertientes, desde, por ejemplo, qué induce la ganancia de grasa, cómo se genera este almacén de grasa, vías metabólicas que implican para que tú puedas almacenar grasa corporal y demás. También otro tipo de cuestiones sobre ese mismo tema, cómo perder grasa, los procesos de oxidación, los procesos de liberación de la grasa acumulada, respuestas hormonales, o sea, un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, prácticamente esto nos llevaría meses, ¿no? Hablar de ello. Y más si se habla desde un punto de vista más profundo como lo es el área de la biología molecular, la cual da completamente todas las respuestas acerca de esto, ¿sí?
Hay obviamente temas que hay que investigar más a profundidad para poder darles una respuesta y disuadir esa duda que se tienen, pero viéndolo desde este punto de vista podemos dar una respuesta concreta y no andar con pseudociencia ni con tabús que incluso el área médica ha creado desgraciadamente. Bueno, dado esa pequeña introducción, voy a hablar acerca de lo de las proteínas. Primero que nada se hizo un revuelo porque me parece que un, ¿cómo se llama? Atleta, sí, un atleta o gurú fitness, como últimamente hay en estos tiempos, se dio la tarea de dar una explicación de por qué las proteínas eran falsas y demás, ¿no? Y bueno, uh, decir que las proteínas son falsas o la estafa de las proteínas, hay que hablar de qué te refieres, de las proteínas, el nutriente o de los productos que son suplementos a base de proteínas. O sea, hay que diferenciar porque si no desde ahí empezamos con el error. Bueno, entonces este atleta, amigo de nosotros, bueno, amigo por decir una forma prudente de referirse a él, se dio la tarea de decir que las proteínas eran una estafa y que no servían eh, debido a que este tipo de productos realmente no estaba preparado con una gran cantidad bueno, más bien con contenido correcto de aminoácidos, sino que se le ponían muchos rellenadores, como lo podía hacer maltodextrina, creatina, compuestos con base de nitrógeno, ¿qué implicaba? Que prácticamente tú a nivel de mercado, cuando valoras la cantidad de proteína que tiene un producto, es en base a la relación de nitrógeno. Entonces, cuando se cuantifica el nitrógeno de este tipo de productos, pues simplemente te da la proporción o cantidad de proteína que tiene según el gramaje, ¿no? Bueno, entonces lo que sucedía era que él comentaba que a este tipo de productos se le añadían tantos rellenadores, con lo cual implicaba que aumentaba el valor, la cantidad de nitrógeno que contenían estos productos, y por eso podían demostrar que este tipo de suplementos contenían una gran cantidad de proteínas, lo cual era falso porque toda esa cantidad de nitrógeno no venía de proteínas, sino de otro tipo de compuestos, como los que acabo de mencionar. Dígase aminoácidos de cadena ramificada, creatina, algunos compuestos demás, ¿no? Bueno, en eso tiene razón completamente, ¿no? Ahora hay que irnos a la otra vertiente. ¿Las proteínas, los nutrientes son estafa? No. Las proteínas no, porque prácticamente, por ejemplo, es como decirte que la glucosa es estafa. Vaya, si fuera estafa la glucosa, tú no vivirías con los alimentos que te proveen de glucosa, ¿no? Bueno, ahora, ¿a qué más voy? A lo que yo creo que él se trata de referir es más que nada ciertamente a los suplementos. Y quiero que voy a entrar un poquito en algo profundo. Espero que vean el video, lo tomen de manera reflexiva y no se lo tomen personal. Desgraciadamente somos un poquito, lo voy a decir sin que se ofendan, muy emocionales. Y entonces cuando llega alguien y nos dice que lo que hemos estado creyendo como la máxima, el máximo gol estándar actual, es falso, bueno, entonces nos decepcionamos un poco o nos molestamos porque pudiera parecer que alguien nos viene a romper el sueño. Pero bueno, vamos a empezar con el principio de la ganancia muscular para comprender todo este proceso. Lo voy a resumir de una manera muy sencilla y quiero que pongan atención. Primero que nada, últimamente se habla de la ganancia muscular. La ganancia muscular realmente se basa en dos procesos, hipertrofia e hiperplasia. La hipertrofia es el aumento del tamaño de las células y la hiperplasia es el aumento del número de células musculares. Ok, son procesos celulares muy complejos, más allá de lo que implica solamente consumir proteínas. Pero bueno, acá hay un ejemplo. Tenemos la hipertrofia miofibrilar y la hipertrofia sarcoplasmática, que ese término se acuñó actualmente. Prácticamente esta no existe. ¿Por qué? Porque la hipertrofia es un aumento del tamaño celular basado en la misma estructura, ¿sí? Por ejemplo, como cuando tenemos células tumorales, las células crecen a nivel de estructura, no solamente se hinchan, sino crecen a nivel de membranas, crecen su citoesqueleto y demás. Bueno,
prácticamente la hipertrofia sarcoplasmática es una gran mentira. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer que las células crezcan solamente porque se hinchan. ¿Qué es la hipertrofia sarcoplasmática? Prácticamente es la retención de líquido y de glucógeno a nivel celular. Una retención de glucógeno junto con agua hace que las células se incrementen de tamaño, ¿sí? Incrementen su volumen plasmático y incrementen obviamente el tamaño de la célula. Pero no significa que haya una ganancia muscular. Por eso es que vemos que hay ciertos individuos en los gimnasios que presentan un alto volumen de cuerpo, pero pareciera que están hinchados o que se ven obesos. Y luego tenemos la hipertrofia miofibrilar, que prácticamente es la hipertrofia real, ¿no? Esta hipertrofia que implica que tú dañes las células musculares, rompas estas miofibras, que prácticamente son la membrana de las células musculares o de los miocitos, están formados de estas miofibras, ¿sí? Entonces, son unidades contráctiles que están completamente colocadas en esas membranas y que cuando ante una tensión o un sobreexceso de tensión se rasgan, pues obviamente el cuerpo se da a la tarea de reparar ese tejido, ¿no? Se da la tarea de reparar esas estructuras, esas proteínas, porque estas unidades funcionales de la célula muscular son proteínas, son moléculas que se desplazan y se recorren para poder generar un efecto de contracción, de acortamiento y de alargamiento, ¿sí? Bueno, entonces, ¿dónde viene el problema de o dónde entran aquí las proteínas que comemos? Bueno, primero que nada, no sé por qué me pienso yo que la gente piensa que, bueno, y esto no es culpa de ellos, no es culpa de los pacientes, no es culpa de nadie más, sino más que de nosotros mismos, ¿no? El área médica no se ha involucrado en las áreas deportivas, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, me imagino, o más bien no me imagino, muchas personas comentándome, incluso personas de ciertas áreas, que no voy a comentar, piensan que, que prácticamente tú comes las proteínas y esas proteínas entran a la sangre, llegan a tu músculo, se acumulan y el músculo crece por obra de magia. Bueno, quiero informarles a todos ustedes que eso es una equivocación. No es así. No suceden esos procesos así. Eso yo lo pensaba cuando iba en primero de preparatoria o tercero de secundaria. No, es un proceso muy complejo, pero va en sencillos pasos que lo explicaré rápidamente. Bueno, tú comes proteínas, tú las digieres. Las proteínas son moléculas muy grandes. Tú no podrías absorber esas proteínas porque entonces el cuerpo, si las absorbiera, prácticamente te generaría una respuesta alérgica. Por ejemplo, tú puedes llegar a ingerir proteínas de las membranas de las células de ciertos ácaros y te pueden generar una respuesta alérgica. Ok, tú no absorbes a nivel intestinal proteínas porque tus células no tienen esa capacidad de transporte. Bueno, en manera adulta. Ya iremos a detalle más en otros videos sobre la absorción y todas esas cuestiones de las proteínas. Pero bueno, quiero el punto en concreto. Entonces, digieres estas proteínas y obtienes aminoácidos. ¿Por qué? Porque los aminoácidos son compuestos nanomoleculares, son de un tamaño nano, o sea, son compuestos muy diminutos que pueden atravesar por medio de transportes, pueden ingresar a las células epiteliales del intestino, bueno, son células que se encargan de la absorción de estos nutrientes y pasar a la sangre. Ahí se distribuyen hacia el torrente sanguíneo para que sean utilizadas en las mil y un funciones o millones de funciones que tal vez tengan estos aminoácidos. Bueno, no sé por qué todos piensan que esas proteínas o en cuanto lleguen al cuerpo, inmediatamente van a ir directo al músculo. O sea, es lo primero que van a hacer. No, quiero comentarles que las proteínas, o más bien ya los aminoácidos en la sangre, que son las unidades de las proteínas, las unidades básicas, que son realmente lo que nos importa, estos aminoácidos no van directamente a tu músculo. Estos aminoácidos tienen mil y un funciones. Por ejemplo, tan solo un aminoácido como la tirosina puede convertirse en hormonas tiroideas.
puede convertirse en neurotransmisores, es precursor de toda la línea metabólica para producir neurotransmisores y hormonas adrenérgicas, ¿sí? El triptófano, otro aminoácido capaz de sintetizar tirosina, es un precursor tirosina, es un precursor de la serotonina. Ok, esos son ejemplos, ¿sí? Ahora, estos aminoácidos también se pueden ensamblar para formar proteínas. Y entonces las personas, el área del deporte y demás, personal, piensa que esas proteínas van directamente al músculo y se almacenan ahí. Bueno, ahora, viene lo siguiente. Estos aminoácidos pueden ensamblarse para formar proteínas. Para esto se requiere leer el ADN, lo cual implica leer el gen de una proteína que se quiera producir. Por ejemplo, hay 1.000.000 de proteínas que tal vez no conocemos, pero voy a dar ejemplos de en qué podrían utilizarse esos aminoácidos que tú acabas de consumir. Puedes formar insulina, Piensa entonces que estas proteínas van a ir directamente al músculo. Bueno, eso es una gran ilusión para todos. Las proteínas, una vez digeridas y que nos aporten aminoácidos, estos aminoácidos nos van a dar los elementos básicos para formar cualquier proteína que necesitemos en el cuerpo. Si necesitamos insulina, si necesitamos glucagón, si necesitamos hormona de crecimiento, si necesitamos factores de crecimiento, si necesitamos proteína C reactiva, demás, ¿no? O sea, un sinfín de proteínas que, necesitemos, por poner el ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos actualmente en cuanto al conocimiento de la función, ya no, o sea, por ejemplo, de un suplemento, del entrenamiento, del ejercicio, o sea, no. Tenemos una confusión y una desinformación en la cual nos hacen creer que si tú bebes una malteada de proteínas de 20 gramos, toda esa proteína va a ir a tu músculo y va a crecer progresivamente año tras año hasta generarte unos brazos de 50 pulgadas. Bueno, es una gran mentira, una completa y gran mentira. Las proteínas que tú formes en el cuerpo son miles, son millones, podríamos decirlos. Tú piensas, o les hago una pregunta a los que, vean este video. ¿Ustedes creen que lo que ustedes tengan de ingesta de proteínas va a ir exclusivamente a formarse solamente en proteínas de la membrana muscular para reparar ese tejido dañado? Aun cuando ustedes entrenen, no. Se tienen que formar miles y diversas formas de proteínas, ¿no? Entonces, quiero, primero comentar esto para ya acabar con ese mito de que, más bien del funcionamiento de las proteínas, ¿no? Ahora, sin tomar en cuenta que muchos de los aminoácidos pueden convertirse en sustancias, en compuestos secundarios, moléculas intermediarias, metabolitos, demás compuestos, ¿no? No vamos a entrar en detalles. La insulina es una hormona. Cuando te enfermas y hay proteínas de respuesta inflamatoria ante una infección, esas proteínas también se sintetizan cuando tú obtienes aminoácidos diariamente, porque si no, no podrías dar lugar a procesos de inflamación cuando tú te enfermas, porque el cuerpo no va a saber cómo te vas a enfermar. Él tiene que estar a la expectativa de... Entonces, tú cuando consumes alimentos con proteínas, suplementos con proteínas, no va directamente a tu músculo. Aunque te comas 140, 280 gramos, aunque la recomendación sea de 2 gramos por kilogramo de peso, está muy bien la recomendación, está excelente para asegurar una buena nutrición, pero no significa que esa cantidad vaya a ir directo al músculo, ¿sí? Primero que nada, o sea, ya acabar con ese mito sobre el hecho de que las proteínas van al músculo, ya se almacenan y bueno, el músculo crece por arte de magia. Ahora bien, viene lo siguiente. Supongamos que has entrenado demasiado y has masacrado tus músculos y tomas tu proteína después de los 30 minutos. Entonces, aquí viene una cuestión muy importante que comentan muchas personas. No, es que la proteína es vital
después de los entrenamientos, porque si no, no creces muscularmente. Ya se descubrió. No se ha descubierto nada, señores. No se ha descubierto nada. Las proteínas que ustedes ingieran antes o después del músculo no van a ir directo, perdón, del músculo, del entrenamiento, no van a ir directo al músculo. Quitar esa idea de la mente, o sea, no van a ir al músculo porque no es su prioridad. Hay prioridades biológicas más elementales que el hecho de que te hayas ido a entrenar 2 horas con un ligero daño que tú consideres que es demasiado porque has terminado muy embarado al otro día. O sea, por favor, si fuera de tal manera, por lógica, nada más visualizarlo por lógica, si consumo 20 gramos diarios de proteína después de un entrenamiento, tendría una ganancia teórica de músculo de 20 gramos, porque esos 20 gramos son proteínas, son aminoácidos. Esos 20 gramos se van a convertir en proteínas de contracción muscular, proteínas de membrana de las células musculares. Entonces tendría una ganancia de 20 gramos diarios de masa muscular. Entonces sumar cuántos días, supongamos que son 30, serían 600 gramos de masa muscular, y entonces todas las personas que tomaran proteínas a lo largo de todo un periodo, son 600 gramos por mes, serían casi 7.200 gramos, 7 kilos al año, y supongamos que lo hacen durante los 2 años, los famosos 2 años que en teoría se gana más masa muscular. Tendrías 14 kilos de más, ¿no? Incluso ya hubieras superpasado hasta incluso atletas de la talla de Arnold Schwarzenegger o demás en ganancias musculares, ¿no? Personas que llevaran entrenando 3 años y que tomaran su proteína después del entrenamiento, pues prácticamente ya hubieran ganado unos 21 kilos de masa muscular en 3 años, ¿no? O sea, sería algo impresionante. Entonces, eso no sucede. Siguiendo con lo de la reparación, yo les hago una pregunta y es el ejemplo que siempre pongo a todas las personas. Muchos justifican el hecho de que la ventana anabólica es de 30 a 60 minutos y que si tú no tomas en esos 30, el músculo ya no absorbe y ya no puede. A ver, solamente pensarlo un poco con sentido racional, no con afán de ofender a nadie ni con afán de que todos se molesten, ¿no? O sea, es sentido prudente, racional, y vamos a entrar un poquito en nuestra mente. Solo pensar. Tú tienes un accidente en moto. Te fracturaste huesos, te rompiste tendones, te rasgaste músculos, sufriste lesiones internas de algunos órganos internos, se rompieron ciertos tejidos conectivos. Los tejidos conectivos vienen siendo los tejidos de sostén dentro del organismo. Y entonces, después de esa lesión, te llevan en un lapso de 30, 45 minutos a un hospital, al área de urgencia, de terapia intensiva y demás. Entonces, si esa persona no toma sus proteínas, porque las proteínas son nutrimentos para la reparación celular, para la reparación de tejidos, en esos 30, 60 minutos prácticamente se moriría o no repararía esos tejidos, ¿verdad? Solo pensarlo un momento. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos siendo bombardeados por una idea que se ha repetido constantemente y que ya se toma como una verdad absoluta, ¿no? Vaya, o sea, pensarlo nada más racionalmente. Una persona que tiene un traumatismo de esa gravedad tarda días en repararlo, ¿sí? Una persona que tiene microlesiones celulares en el músculo va a también tardar días. El tejido va a estar receptivo porque hay una respuesta hipotalámica, hay una respuesta cerebral, hay una respuesta neuronal que le va a inducir al músculo una respuesta
e incluso el mismo tejido, las mismas células musculares, tienen una respuesta receptiva a la reparación porque ellos saben que ese estado de daño es anormal, ¿sí? Entonces, tienen que reparar progresivamente el músculo. Ahora, aparte, esos procesos celulares son complejos. Tú no desarrollas, por ejemplo, cáncer de la noche a la mañana. O sea, tardan años, algunos tardan meses y demás, ¿no? Hablando de reproducción y de crecimiento celular. Hablando de reparación, también tarda mucho tiempo. Tarda unos días, tarda muchas horas considerables, a menos que el daño sea muy bajo. Y es algo que no se está tomando en cuenta. O sea, las personas piensan que tomaron proteína y ya al otro día ya están reparados muscularmente. O sea, vaya, quiero explicar esto para que ya se acaben por fin, de una vez por todas, estos mitos que existen. Bueno, ahora, quedando establecido lo de la reparación, ¿por qué se induce al consumo de la ventana anabólica? Bueno, al uso de la ventana anabólica, muy sencillo. Ingresos. Tú creas un producto que promete una función y es válido. Los suplementos de proteína, ¿para quién tendrían función realmente? Son productos que pudieran ser utilizados en el área médica con personas que tienen problemas de deglución de alimentos o alguna otra enfermedad específica o que tengan una sonda y entonces se les tenga que administrar una nutrición de tipo integral. Pero realmente, o sea, tú puedes comer carne, puedes comer huevos, puedes comer pollo, puedes comer quesos, no importa, o sea, a menos que no tengas dientes, solamente sería la única justificación para que pudieras consumir suplementos de proteína, e incluso que no sería una excusa porque podrías hacerte malteadas de vegetales con carne en forma de puré, no sé. Ya sé que puede parecer un poco burdo, pero lo que me están sugiriendo con ese tipo de productos también es burdo y es irrespetuoso a la comunidad científica. Entonces, ¿qué más agregar a todo esto que ya he comentado? Que bueno, este tipo de productos se han creado con el fin de promover que tú creas que vas a tener unas ganancias musculares como las personas que están patrocinando esos botes, ¿no? Tú jamás vas a tener ganancias musculares de tal nivel. O sea, sí, a lo mejor el extra de proteína cubra una deficiencia, a menos que comas 10 o 15 gramos de proteína al día, que lo dudo realmente. Pero bueno, el fin de la ventana anabólica es hacer creer que tú corras inmediatamente al refrigerador tras terminar de entrenar por un vaso con hielos, agua o leche y uno de estos scoops de proteína, ¿no? Y entonces por obra de magia el músculo se va a reparar en esos 30-60 minutos, ¿no? Ok, pues simplemente ya entendieron cuál es el propósito de este tipo de productos y de cuál es el propósito de la famosa ventana anabólica, ¿sí? Que sí, el músculo puede estar un poco más receptivo inmediatamente que tienes un daño muscular, no implica a que no vaya a ser constante o que solamente dure ese tiempo, ¿me entienden? ¿Que puedas tener más ganancias? No. El tejido va a requerir los nutrimentos que va a requerir para reparar lo que tenga que reparar y el tiempo de la misma manera. Así que no importa si se lo das ahorita, así se lo das después. Cosa muy diferente a decir que si nunca se lo das. Eso es otra cosa muy diferente. Bueno, y seguido esto, ya nada más terminar con un pequeño apartado sobre lo de la estafa de las proteínas, acerca de que contienen fillers, los rellenadores. Así es, amigos, ustedes están comiendo, para empezar, ¿qué es la proteína de suero de leche? Pues prácticamente el suero que queda del cuajo de los quesos que se forman y se venden en la industria. Cuando la industria alimenticia notó que empezaron las tendencias de fitness en la época de los 80, que no se le llamaba como tal fitness, pero empezaba el concepto, las industrias de queso, las industrias de la leche, dijeron, bueno,
leche entera tiene mucha grasa, es dañina a la salud. Entonces, dañina a la salud. Entonces es correcto quitarle la grasa a la leche, ¿no? Claro, sin tomar en cuenta que, claro, también recordar que tú le quitas la grasa a un alimento y que tiene carbohidratos o que tiene azúcares o que tiene sacáridos, como gusten decirles, y le aumentas el índice glicémico. Pero no vamos a tomar eso en cuenta. Entonces, bueno, nuestra nueva leche con índice glicémico aumentado, porque estaba descremada. Y ese exceso de crema, entonces, ¿qué dijo la industria? Bueno, vamos a hacer una pequeña utilización, ¿no? Vamos a reutilizar esa crema, ¿no? Esa nata que queda. Entonces vamos a producir mantequillas y vamos a producir crema. Y entonces te vendían dos productos que originalmente tú tomabas en un producto normal por el doble de costo. Sin tomar en cuenta que consumías más. Porque ahora consumías una barra de mantequilla que eran 90 gramos de lípidos más adicionalmente tu leche, la cual antes esa nata o esa crema ya venía incluida en la leche, que máximo podías tomar unos 25-30 gramos de esa grasa, tomando 1 litro de referencia. Bueno, ahora añadirle esta cuestión: cuando ustedes preparan quesos y la leche se corta y deja el cuajo, que es la caseína, todo el líquido que se separa, que es lo que genera como un suero, prácticamente por ser más suero de leche, es la famosa proteína que nosotros nos venden en polvo. Solamente la deodorizan, la procesan, la secan y te la ponen en un bote de presentación con una etiqueta hermosa. Pero como también es un poquito, no caro la proteína como tal, cara la producción por todos los procesos que lleva. Entonces, ¿en qué ha pensado la industria? Pues fácilmente vamos a adicionarles compuestos nitrogenados que aumenten el valor de nitrógeno de este tipo de productos, y cuando se cuantifiquen y pasen normas de seguridad, normas de seguridad alimentaria, entonces muestren que tengan la cantidad de proteína que está indicando el producto. Lo cual era mentira, porque de 20 gramos que te decía que tenía el producto por porción, 10 eran de rellenadores y 10 eran de proteína. Ahora, esa es donde está el problema de qué es lo que estás comprando. Pero bien, quiero darles un consejo o un tip a todos, ya para terminar este video. Supongamos que ustedes compran un bote de proteína de 1,000 pesos, 1,200 pesos, que es lo que tiene el costo en México. Si ustedes compran ese bote de proteína, supongamos que tiene 20 gramos por porción y supongamos que tiene 60, que la mayoría tiene 50, pero supongamos que son 60. Son 1,200 gramos de proteína. Un kilo de carne, aproximadamente en proporción, tiene unos 550 gramos, según sea la zona de donde hayan del animal, de donde compraron esa carne, ¿no? Por costos, ¿cuánto cuesta un kilo de carne y cuánto cuesta un kilo de proteína? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué comerían, carne o proteína? Si pueden recibir el mismo beneficio y disfrutarlo porque la carne es muy deliciosa y disfrutarlo porque es más barato, ¿qué elegirían? Con eso termino esta información. Eso sería acerca todo sobre las proteínas. Haré un vídeo sobre las proteínas versus aminoácidos, que eso también es otra cuestión a tomar en cuenta, que hay que hablar, porque vaya, sí que se ha generado una gran desinformación a conveniencia de todas estas personas que sacan provecho de la industria. No está mal ofrecer servicios o hacer un negocio de la industria de fitness, ¿no?
Por ejemplo, apoyo el hecho de los entrenadores personales, apoyo el hecho de planes de alimentación, pero realmente hay que estar capacitado, tener el conocimiento científico, tener bases también empíricas, porque hay mucha teoría que no en la realidad es verdad. Uno de estos casos es el caso de las proteínas, ¿no? Entonces, son ese tipo de cuestiones, amigos, que quiero abordar en este canal de Bodymaker y espero que ustedes me apoyen viendo los videos, puedan agregarse al canal, suscribiéndose y vienen más videos de este estilo, entonces son temas yo creo que relevantes que a todos les importa saber, porque muchos comentan en los foros preguntándole a otros que si sus planes de alimentación están bien, si deben tomar proteínas, si los aminoácidos dónde los toman, o sea, unas barbaridades que dices, no es culpa de las personas, porque ellos no se dedicaron a estudiar medicina, o sea, vaya, si estudiaran medicina o nutrición o endocrinología, era hasta incluso con interés de injuriarles, ¿no? Debido al hecho de que, vaya, o sea, ya estudiaron una carrera médica, un desarrollo profesional y no tienen las bases, ¿no? Pero la mayoría de personas que están dentro de esta industria no tienen realmente conocimiento porque no es su fin, vaya, por eso se supone que existen especialistas que van a guiarlos por el camino para que hagan y tomen las decisiones correctas para que lleguen a sus metas y objetivos. Pero bueno, esto es todo por el video. Espero que se suscriban a The Bodymaker y seguiremos subiendo videos de este tema. Les sugiero que en los comentarios pongan algún tema que ustedes puedan recomendar, del cual se hable mucho y demás cuestiones, ¿no? Los espero por favor en The Bodymaker. Hasta luego.